tal vez precisar así de manera directa, pero sí un poco cercana, andaría por los $1.000 millones los costos que se estarían estimando a raíz de las lluvias pasadas, ministro? Bueno, Ernesto, este día precisamente a las 6 de la tarde se reunirá por última vez la Comisión de Infraestructura porque se está dando por finalizada la emergencia y pasando a la etapa propiamente de rehabilitación para pasar luego a la fase de reconstrucción. Entonces ha sido el Ministerio de Educación quien ha estimado los costos en la infraestructura educativa. Salud ha estimado los costos en la infraestructura de salud. Y el Ministerio de Obras Públicas de la infraestructura, de la obra pública en general. Estamos consolidando eso, pero de la infraestructura en general, sin tomar en cuenta infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura turística y deportiva, eran unos 880 millones la destrucción, el costo, digamos, el costo de la destrucción. Desde luego en su momento se dijo que el gobierno estaba actuando por un lado, pero el sector privado en términos de la ayuda, de la asistencia hacia las personas que habían resultado, pues lo estaba canalizando a través de otras instancias. Aquí fue todo lo contrario, ¿no? En el tema en el tema de obras públicas se incorporó Catalco. Se han dicho muchas cosas, pero lo que yo puedo dar es datos consistentes. 118 maquinaria pesada fue proporcionada por el sector privado, que se unió. Usted veía todas las máquinas amarillas y veías todos trabajadores de amarillo del MOP. Sí, porque los trabajadores de la empresa privada se pusieron la camiseta del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, su compromiso fue financiar la operación, poner parte de la maquinaria, por supuesto, y sus operarios e ingenieros, pero financiamos el combustible, la operación. No representa ningún parte costo de mantenimiento. entonces ¿Cómo no? El combustible. Solo combustible. Sí, estuvimos... Pero el alquiler de las maquinarias, como en su momento, fue un aporte sincero, llamémosle, en el aspecto generoso y espontáneo, humanitario, ¿no? Del sector privado en este caso. Esto cambia un poco el rumbo, viceministro, de todos aquellos proyectos planteados por obras públicas, sobre todo en la parte de que se tenía proyectada. No, en absoluto. Es decir, una de las cosas que desde el primer momento nos planteamos, reconocer la magnitud de la tragedia, obviamente que hubo un momento donde tuvimos que evaluar y ponderar si teníamos la capacidad de seguir funcionando todo normalmente, y llegamos a la conclusión que sí, el país no lo podíamos detener, las obras no las podemos detener, no podemos detener mitigación de otras obras como el hundimiento en frente de Certrace, en frente de la Corte de Cuentas. No podemos detener licitaciones que estaban en curso. Fue una desgracia, sí, fue una desgracia, producto de un evento que, de acuerdo a los especialistas, tiene un periodo de recurrencia de 300 años. Es decir, no es posible, bajo ningún patrón, prever que algo va a suceder. Y yo he escuchado voces absolutamente disonantes, yo le llamaría ignorantes, de que se hubiese hecho un dique. Yo, con mis respetos al señor arzobispo de San Salvador, pero la verdad es que un dique, ¿a dónde? Es decir, teníamos que hacer la muralla china alrededor del volcán de San Vicente para detener piedras de más de 92 metros cúbicos, que no solamente venían rodando, tenían saltos hasta de 50 metros. Entonces, a veces es bastante fácil hablar cuando no tiene conocimiento de lo que ha estado sucediendo. Entonces usted está un poco más allá de lo que tiene que ser la ley de territorialidad, que es la que podría marcar un poco el rumbo de esa. Sí, por supuesto. Esa ley en general es una ley buena, es una ley necesaria, pero aquí se necesita otra ley complementaria y gemela. Una ley relacionada con la naturaleza, la vocación y uso de suelos. Porque no todos los suelos, yo lo he repetido, no todos los suelos son aptos para vivienda o para industria. Hay unos que son para hortalizas, hay otros que son para bosque, hay otros que son para cereales y todo. Entonces no podemos seguir violentando la naturaleza. Ese mito que se tenía hace 400 años de que el hombre, porque tenía la ciencia, iba a dominar a la naturaleza, mentira. La naturaleza siempre nos va a pasar la factura, tarde o temprano. ¿Para cuándo estaría más o menos proyectada la apertura
de la Diego de Holguín, y perdóneme que insista de nuevo en la Diego de Holguín porque es muy incidente, porque esto vendría a generar un alivio para muchas personas en el sector de Santa Tecla, San Salvador, ¿no? Bueno, es relativo. Debo ser franco, es un proyecto que fue bastante controvertido. Da inicio en el Boulevard de los Próceres, que ya tiene un funcionamiento al 130% de su capacidad. Luego atraviesa por la Diego de Holguín y va a desembocar a la carretera que se conoce como La Chorra, en la cual durante muchos años, en el más absurdo de las irresponsabilidades, el gobierno anterior había puesto 2 rótulos que decían circula bajo su propia responsabilidad. No me imagino que una obra pública le voy a poner un rótulo que circula bajo su propia responsabilidad. Me parece que es totalmente absurdo. Entonces tienes una enorme supercarretera que en sus 2 extremos están con muchas limitaciones. Muy probablemente en el intermedio sí ayude a desalojar el tráfico que ahora se ve totalmente colapsado en la zona de los centros comerciales. Yo creo que el problema es de concepción. Acá existía un modelo económico y un modelo de desarrollo que no tiene nada que ver con el país. Porque se estaba hablando entonces de que iban a circular 55,000 vehículos diarios. Pero, ¿a dónde queda el 86% de la población del área metropolitana de San Salvador que se mueve en vehículo colectivo? Si se está pensando, en ese tiempo, se estaba pensando en un El Salvador que no es el real.